Bien, continuemos entonces con esta sesión sobre lo que se denomina problemas estructurados e instancias. Recuerden que lo que tratamos es con este tema de englobar qué significan los problemas de optimización difíciles que se pueden resolver con las técnicas metaheurísticas y presentar situaciones típicas. Es decir, puede ser que en la realidad no aparezcan exactamente los problemas tal como los representamos aquí, pero podrían ser variaciones de estos. Y si nosotros podemos resolver estos problemas generales que se denominan problemas estructurados, también sería en cierta medida fácil resolver los problemas reales que son ciertas variaciones de estos. Entonces, estábamos estudiando al principio, digamos, qué significa esta complejidad y habíamos determinado algunos problemas generales. Por ejemplo, el problema de la mochila, el problema del recubrimiento, del particionamiento, el problema también de los problemas del ruteo, que son, por ejemplo, el problema del agente viajero y el problema del ruteo de vehículos y todas sus variaciones. Entonces, habíamos indicado también que esos no son los únicos problemas, existen muchísimos más. Y la idea aquí es, en esta parte y en este video, explicar algunos problemas asociados a la logística, por ejemplo, de la producción. Hay muchísimos problemas en el campo de la producción, en el campo de la industria, que son problemas de optimización del tipo que resolvemos en esta asignatura. Uno de los problemas típicos y básicos de la logística de la producción es el problema que se denomina Flow Shop Scheduling Problem, es decir, el problema de planificación del flujo de producción en una tienda. ¿Ya? ¿A qué se refieren estos problemas? Si nosotros tenemos un ambiente productivo, digamos una industria, ¿qué significa la planta de producción? La planta de producción es un conjunto, digamos, de maquinaria y también de operarios, ¿no es cierto?, que realizan actividades con el fin de producir algo. También tenemos la materia prima con la cual se produce, digamos, los bienes finales. Entonces, cuando supongamos que nosotros tenemos una lista de productos que tenemos que fabricar, cuando esta lista se envía a la planta, el jefe de producción o el encargado de la producción tiene que determinar cómo tienen que ejecutarse las actividades de producción de tal manera que se llegue a la producción de esas cantidades que se han demandado. Pero, ¿cómo nosotros ejecutamos las actividades de producción? En cada una de las máquinas, con el fin de determinar la producción final, determina un tiempo total, digamos, de producción. O sea, de acuerdo a cómo nosotros secuenciemos las actividades de producción en las máquinas, vamos a tener un tiempo total de producción. Ese tiempo total de producción generalmente se le denomina el make span. Es decir, desde que nosotros iniciamos a producir hasta que finalicemos la producción de todos los productos que nos han demandado, ese es el make span o el tiempo total de producción. Ese podría ser uno de los objetivos que quisiéramos optimizar, es decir, quisiéramos minimizar el tiempo total de ejecución de las actividades de producción, ¿cierto? Pero también podrían haber otros objetivos asociados. Por ejemplo, puede ser que estos clientes eh, tenemos unos tiempos de entrega, ¿no? Entonces, digamos, cada cliente ha pedido un producto y tenemos que cumplir con ciertos tiempos de entrega. Entonces, ahí, por ejemplo, un objetivo, si es que tenemos un objetivo basado en el cliente, sería minimizar, por ejemplo, los retrasos en la entrega de los productos a los clientes. O si tenemos un objetivo basado en producción, tal vez lo que quisiéramos es maximizar la ocupación de las líneas de producción, o sea, que en lo posible no estén desocupadas, sino que las máquinas siempre estén trabajando. O sea, podrían plantearse varios objetivos. Ahora, también el problema depende de cuál es la filosofía o las reglas de producción de la empresa. Entonces ahí ya aparecen las diferentes variantes, digamos, del problema del scheduling de la producción. En primer lugar, el FSSP considera que las tareas tienen que, digamos, supongamos que tenemos cierto número de tareas y cierto número de máquinas. Entonces, el problema consiste en el caso del Flow Shop Scheduling Problem, es que cada uno de los trabajos requiere de la misma secuencia de producción. Es decir, tiene que hacerse primero en la máquina uno, luego de haber efectuado las operaciones en la máquina uno tiene que ir a la máquina 2, luego a la máquina 3, luego a la máquina 4.
y hasta que se complete, digamos, la producción. Por ejemplo, digamos, estamos haciendo una empresa o una industria que hace zapatos. Entonces, los trabajos que tienen que realizarse, digamos, son los diferentes productos que tienen que fabricarse. Digamos que en ese día o en esa semana se ha pedido cierto número de botas de cierto modelo, cierto número de zapatos, digamos, infantiles, de cierto modelo, etcétera, ¿no? O sea, tenemos un grupo, digamos, de productos que tenemos que fabricar. Pero entonces para fabricar cada uno de los zapatos tiene que seguirse la misma secuencia de producción. Primero tiene que, digamos, cortarse el material, cortarse, digamos, las planchas de cuero, si es que están fabricados con cuero. Luego tiene que ir, digamos, por ejemplo, a coserse, a pintarse, a empaquetarse. O sea, hay una secuencia que tiene que ser respetada y todos los productos tienen que respetar la misma secuencia en cada una de las máquinas. Las máquinas están dedicadas, digamos. Cuando hablamos de máquinas, hablamos en general de una parte, digamos, del proceso de producción donde se hace una operación. Podría ser un operario, entendido como la máquina. Y existe un tiempo de operación o de procesamiento en cada una de las máquinas para cada uno de los trabajos. El objetivo final sería, generalmente, digamos, es el de minimizar el tiempo total de ejecución de los trabajos de producción. Por ejemplo, aquí vemos un esquema. Digamos que aquí nosotros tenemos cinco trabajos y tenemos también cinco máquinas, digamos, ¿no? Entonces, en las filas tendríamos los trabajos y en las columnas las máquinas. Esta sería la matriz de tiempos de procesamiento. Por ejemplo, significa que, la, que el trabajo uno en la máquina uno requiere de 2 horas, digamos. El trabajo uno en la máquina 2 requiere de 4 horas de procesamiento. El trabajo uno en la máquina 3 requiere de 6 horas y así, ¿no? Por ejemplo, acá tendríamos el trabajo 4. El trabajo 4 en la máquina 2 requiere 4 horas. El trabajo 2 el 4 en la máquina 3 requiere 3 horas y así, ¿no? Entonces, esta es la matriz de tiempos de procesamiento. Y la idea o el objetivo es determinar cuál es la secuencia en la que tenemos que hacer los trabajos. Es decir, qué trabajo tenemos que hacer primero, luego cuál trabajo tenemos que hacer en segundo lugar y así, ¿no? Porque de acuerdo a cómo secuenciemos los trabajos vamos a tener el tiempo total de ejecución. Por ejemplo, miren, la solución aquí para este problema con estos tiempos de procesamiento está planteada aquí en este diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt aquí es una buena forma de visualizar la solución. Por ejemplo, el trabajo 2 se hace en primer lugar, miren, que está pintado de amarillo. Entonces en la máquina 1 requiere el trabajo 2 de 3 horas, ¿cierto? Miren, aquí estaba el trabajo 2 en la máquina 1 requiere 3 horas. Luego va a la máquina 2, tiene que terminarse en este problema de ejecutarse el trabajo en la máquina anterior para ir a la máquina siguiente. El trabajo 2 luego va a la máquina 2 y se efectúa en 2 horas y así, ¿no? Luego del trabajo 2 hay que efectuar el trabajo 1, ¿no es cierto? El trabajo 1, miren, entonces tiene que haberse terminado la ejecución del trabajo anterior para poder comenzar a hacer la operación de este trabajo en esta máquina, ¿no es cierto? Entonces miren aquí, por ejemplo acá en la máquina 3 el trabajo 1 que está ejecutando se terminó acá en este instante y luego ve que la máquina 4 ya está vacía porque ya terminó el amarillo del trabajo anterior, ya se terminó de ejecutar, entonces puede inmediatamente hacerse, ¿no es cierto? Y así tenemos, miren, la ejecución. Luego tendríamos el trabajo 4. Puede ocurrir esto, por ejemplo, miren, el trabajo 4 aquí está ejecutándose en la máquina 3, desde este instante hasta este instante. Pero luego entonces tiene que ir a la siguiente máquina. Recuerden que en el flow shop siempre tiene que seguir la misma secuencia de las máquinas, pero la observa ocupada, porque la máquina 4 está haciendo el trabajo 1. Entonces tiene que esperar hasta que se complete el trabajo 1 para poder continuar, digamos, con la ejecución del trabajo 4 en la máquina 4. Entonces tiene que esperar hasta acá para poder iniciar su operación.
Entonces, esto, por ejemplo, esto significa que se necesitaron 45 horas, o si está en minutos, 45 minutos, para ejecutar todos estos trabajos. Si entonces, está en esta secuencia, ¿no? Primero se está haciendo el trabajo 2, luego se está haciendo el trabajo 1, luego el trabajo 4, luego está este que es el trabajo 3, y luego el de verde que es el trabajo 5. Y aquí tendríamos los tiempos muertos, donde las máquinas no están haciendo nada, que están de blanco. Si es que ejecutáramos esto con otra secuencia, por ejemplo, no hacemos el trabajo 2 en primer lugar, sino digamos el trabajo 3, luego el trabajo 5, es decir, ponemos otra secuencia de la realización de los trabajos, el tiempo total de ejecución va a ser distinto. Entonces el reto justamente consiste en determinar cuál es la secuencia que minimice el tiempo total de ejecución de todos los trabajos. Ahora, este es el flow shop. Todos los trabajos tienen que ejecutarse en las máquinas, digamos, en la misma secuencia. Primero tienen que ir a la máquina 1, luego a la máquina 2, luego a la máquina 3, luego a la máquina 4 y luego a la máquina 5. Pero esa no es la única posibilidad. Digamos, hay diferentes ambientes de producción. Podría ser que, por ejemplo, estas máquinas pueden realizar múltiples actividades. Recuerden que cuando hablamos de máquinas también podría ser personas, o sea, operarios que están haciendo cierta tarea. Entonces puede ser que estos sean multifuncionales. Entonces en ese caso, no necesariamente el trabajo tiene que ir siempre de la máquina 1 y luego a la máquina 2, luego a la máquina 3, sino que podrían hacerse tal vez en cualquier orden. Y, y digamos, eso podría optimizar los tiempos de ejecución. Entonces ahí tenemos el Job Shop Scheduling Problem. Entonces, a diferencia del anterior, en el Job Shop Scheduling Problem las tareas no tienen un orden fijo en cada máquina. Es decir, no tienen que ir obligatoriamente de la máquina 1 a la máquina 2, a la máquina 3, a la máquina... sino que puede ser que otro trabajo lo establezcamos primero desde la máquina 2 y luego tiene que hacerse la operación en la máquina 3 y luego en la máquina 1. O sea, pueden haber diferentes órdenes de, digamos, esquemas de la secuencia de producción en cada máquina. Y entonces ahí el Job Shop Scheduling Problem, que sería tendríamos que funciona de manera distinta, ¿no es cierto? Pero el objetivo sería parecido al anterior, o sea, tendríamos también que o bien minimizar el tiempo total de ejecución de los trabajos o minimizar, por ejemplo, si es que es un objetivo basado en el cliente, las tardanzas o los retrasos en las entregas a los clientes, etcétera, ¿no? Y al final tendríamos también entonces que establecer cómo hay que secuenciar los trabajos de tal manera que se cumpla con el objetivo, que se optimice el objetivo, ¿no es cierto? Entonces, estos problemas y todos estos problemas que hemos relatado aquí, vamos a tratar de resolverlos justamente con las técnicas de este curso, ¿no? Vamos a tomar, digamos, cada uno de estos como casos para la implementación de nuestros algoritmos.